Saludos fraternos al mundo entero. Les doy la bienvenida a estos cortos de Nueva Medicina Germánica. Soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador, y en esta ocasión quiero hablar un poco acerca del cáncer de cuello uterino y también del virus del papiloma humano, el VPH, que van de la mano. Quisiera recomendarles, si es que no lo han hecho, mirar primero mi video de breve introducción a la nueva medicina germánica, para que el lenguaje que utilizo aquí y la información que transmito sea más familiar. Recordemos, sin embargo, rápidamente que Nueva Medicina Germánica es una ciencia, es un conjunto de descubrimientos del doctor Hammer, que era oncólogo alemán, por eso se llama Nueva Medicina Germánica, por eso la llamó así. Es una matriz de triadas. ¿Qué son estas triadas? Nos dice que para cada órgano, o parte de órgano o tejido, tenemos un conflicto psíquico, mental, biológico, mamífero, conectado a una parte específica del cerebro. Entonces, la triada del cuello uterino, para nuestro caso, sería, el órgano en cuestión sería la mucosa del exocervix uterino y las venas coronarias. Ya vamos a ir comprendiendo por qué las venas coronarias también. La psique vendría a ser un conflicto de frustración sexual femenina o de pérdida territorial. ¿Bien? Y cerebro, simplemente mencionamos que el cérvix, el cuello uterino, es controlado por la corteza cerebral, específicamente la mucosa del exocervix. ¿Ya? Tenemos aquí un diagrama del útero. Como podemos ver, el ovario, las trompas de falopio, el miometrio, el endometrio, cada uno tienen su propio conflicto psíquico conectado a sí mismos por la matriz de Nueva Medicina Germánica. Sin embargo, hoy nos estamos enfocando exclusivamente en el exocervix y ni siquiera en el endocervix, ¿ya? El exocervix es la parte más externa del cuello uterino y su mucosa es aquella que está conectada al conflicto de pérdida territorial o conflicto de frustración sexual femenina. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es esto del conflicto de frustración sexual femenina? Esto en mi práctica en consultorio he visto que puede ir desde algo tan sencillo como una chica que tiene una pareja y esta pareja termina la relación, ella sufre esto y lo sufre como una frustración femenina. No necesariamente tiene que ser sexual. Basta que sea una frustración femenina para que pueda conectarse con la mucosa del exocervix. ¿Qué he visto también? He visto mujeres que, por ejemplo, sufren cuando tienen relaciones sexuales con su esposo, sea porque no quieren tener relaciones sexuales o porque quisieran tener más relaciones sexuales. Entonces, eso es importante, como he dicho en otros videos, debemos extrapolar, ¿no? Tanto el sí como el no son válidos en el conflicto psíquico de la triada. Entonces, querer más relación sexual o no querer relación sexual pueden conectarse con el exocervix, con la mucosa del exocervix. Una
frustración femenina no solamente puede ser de la mujer en sí misma, y esto es importante también siempre extender para ayudar a la paciente a comprender e identificar su conflicto. Es decir, tal vez una madre de familia está muy bien con su esposo, llevan una vida íntima muy saludable, pero ocurre que su hija tiene problemas de intimidad con su pareja. Y si esto para esta madre de familia es sufrido como propio, puede desarrollar este conflicto y los cambios orgánicos pertinentes. Ok. Entonces, eso es importante. Extrapolar y extender para ayudar al paciente a identificar. ¿Y por qué es tan importante identificar? Primero, porque la identificación es la toma de conciencia. Y cuando la mujer, el paciente, toma conciencia de lo que le está ocurriendo o de en realidad lo que le ocurrió, ya vamos a comprender por qué hablo en pasado, le ocurrió, entonces la sintomatología es más leve, mucho más leve, y se va mucho más rápido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto de territorio, pérdida de territorio? Porque como he mencionado, el exocervix, su mucosa, no solo está conectado al conflicto de frustración sexual femenina, sino también a la pérdida territorial. Entendamos qué es territorio. Para Nueva Medicina Germánica, que es uno de los enfoques que manejo en mi práctica naturopática, el territorio es todo lo que la persona considera suyo. Puede ser su pareja, su dinero, sus tierras, sus hijos, sus seres queridos, su dinero, su celular, su cuarto, su espacio, su tiempo. Y cuando siente que tiene una pérdida territorial, justamente puede conectarse con el exocervix y también con las venas coronarias. Ya vamos a ir entendiendo eso. He observado que a veces es muy literal. He visto casos en que la pareja, la familia, ha perdido tierras y, por ejemplo, han sido expropiados. Pero una vez que logran solucionar eso, recuperan su territorio y ahí se dan los síntomas pertinentes. A veces el territorio simple y llanamente es la misma pareja. Entonces la mujer sufre concomitantemente la pérdida territorial de su pareja y al mismo tiempo la frustración sexual femenina. Para continuar, quisiera recordarles que para Nueva Medicina Germánica nada es maligno ni benigno. Simplemente tenemos programas biológicos con pleno sentido. Los llamamos SBS, siglas en alemán para Sinnvolle Biologische Sonderprogramm, que simplemente significa un programa que es lógico, que tiene sentido, que se explica con perfecta naturalidad. Entonces, cuando yo recibo mujeres que han tenido un diagnóstico de malignidad, yo les explico que no hay nada maligno en su cuerpo y que simplemente es algo que les está ocurriendo, y es cuando entramos en la explicación de la conexión de la mucosa del exocervix con la mente, con la psique. Y claro, el programa biológico es este, ¿no? Y yo sé que marea un poco al ver esto y a veces frustra. Por eso estamos aquí para esclarecer esto, ¿no? En realidad, por el momento, lo único que nos importa es esta parte de arriba, ¿ya?
pero lo vamos a simplificar. Recordemos que un programa biológico consta de un shock, un conflicto que puede ser algo repentino o algo que va escalando paulatinamente, y este shock nos lleva a la fase de conflicto activo. Luego viene una superación del conflicto, que recordemos que puede ser total o parcial, y que no necesariamente es una superación real del problema, sino que puede ser, y en la mayoría de los casos lo es un cambio de percepción, es un clic mental. La persona, en este caso la mujer, decide que ya eso no es más un problema. ¿Ok? Puede perdonar, puede cambiar de punto de vista, y esto hace que el cerebro le lance al tejido a la fase de curación o reparación, teniendo una epicrisis, que es usualmente donde los síntomas son más molestosos. Es aquí donde tenemos los síntomas más molestosos, en la fase de reparación. Desmenuzando un poco más, vamos a decir entonces que el cuello uterino, en este caso el exocervix, la mucosa del exocervix, que es controlado por el cerebro nuevo y cuyo conflicto psíquico es la frustración sexual femenina y o la pérdida territorial. En fase de conflicto activo, ¿qué va a ocurrir? El exocervix se va a ulcerar, va a perder tejido, y también las venas coronarias. Existirá amenorrea y frigidez. No necesariamente, pero puede haber. La amenorrea es la ausencia de menstruación y la frigidez es la ausencia de líbido. Es importante aquí mencionar ya por qué entran las venas coronarias. Es simplemente porque tanto la mucosa del cervix, del exocervix, como las venas coronarias están controladas desde la misma ubicación cerebral en la corteza cerebral. Al ser manejadas desde ese mismo lugar en el cerebro, cuando la mujer tiene este conflicto, este sentir, este sufrimiento, los dos tejidos, tanto las venas coronarias como el exocervix, su mucosa, van a sufrir una pérdida de tejido, una ulceración. Y usualmente no hay síntomas en esta fase de conflicto activo. Lo único que puede aparecer es la amenorrea, si es que es muy largo el conflicto, y la frigidez. Luego, cuando la mujer supera, ¿no? Entonces, recuerden, no necesariamente es una superación total. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer se divorcia, o una mujer simple y llanamente termina con su pareja le abandona, y le abandona por otra, ¿ya? Empieza el conflicto activo, pasan las semanas, los meses, y hay una ulceración de la mucosa del exocervix, de la mucosa específicamente, ¿no? Y resulta que esta mujer, ¿cómo supera? Por ejemplo, porque encuentra otra pareja, ¿ya? Porque encuentra otra pareja, o porque simplemente ya fue tanto tiempo que se olvidó, o simplemente porque decidió perdonar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al superar, pasa la mujer a la fase de reparación de estos tejidos. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Habrá cicatrización con inflamación, hinchazón, posible dolor, posible picazón y posible sangrado, no necesariamente. De hecho, la mayoría de casos que yo he recibido de mujeres con diagnóstico de virus del papiloma humano, o de cáncer, o de posible cáncer de cervix, no han tenido ningún síntoma. Simplemente ha sido porque al hacerse el Papá Nicolau,
se identificó, se vio que está diferente, inflamado, el cérvix, el exocérvix. Entonces, eso naturalmente asusta al o a la ginecóloga y obviamente comienza un proceso en que la mujer es sugerida ciertos exámenes extras, se pueden realizar incluso biopsias, se pueden realizar incluso biopsias, las cuales desde Nueva Medicina Germánica no las recomendamos porque pueden caotizar la reparación. Sin embargo, es una pena que una mujer estando perfectamente bien y ni por enterada que tenía un poco de diferenciación en sus células de la mucosa del cérvix uterino, es lamentable que por el Papá Nicolau muchas veces incluso terminan en un proceso en el que a través de un PET scan se busca algún cáncer primario o si es que este es el primario y a veces se encuentran cosas y se termina administrando radioterapia, quimioterapia y que pueden llegar a acabar con la vida de la mujer cuando en realidad era algo muy sencillo de manejar, ¿no? Y lo digo porque he tenido la oportunidad de hacerlo, simplemente con un cambio de dieta, suplementación y especialmente empoderando a la mujer, dándole el conocimiento de lo que le está ocurriendo, mis pacientes mujeres han salido adelante sin ningún problema. Así que lo que me faltaría decir aquí es que suele haber también un dolor punzante al respirar. ¿Por qué? Por las venas coronarias. Porque el momento en que están las venas coronarias en reparación, pueden enviar coágulos a los pulmones y esto puede causar un poco de molestia respiratoria y dolor punzante. El dolor también puede aparecer en la fase de conflicto activo, al menos según mi observación. Es así más o menos entonces cómo se vería desde abajo el cérvix, la mucosa. Este es el exocérvix, la parte exo quiere decir externo, ¿no? Entonces la parte externa vista desde abajo, normal, se vería así. Y bueno, la medicina convencional habla de estados, ¿no? Un estado 1, 2, 3 o low grade, high grade y cáncer, ¿no? Bajo grado, alto grado y cáncer. Para nosotros, en realidad, simplemente se habla de una fase de reparación. ¿De qué depende esto? Depende de qué tan fuerte fue el conflicto, su amplitud, su profundidad, ¿no? Y de qué tan largo fue. Si es que fue algo muy largo y muy intenso, naturalmente tendremos una reparación bastante severa. Dependerá también de qué tan bien nutrida ha estado la mujer, porque a la final, según medicina tradicional china, que es otro de los enfoques que manejo en mi práctica, a la final todo cáncer se presenta porque hay un agotamiento de la energía vital, y en este caso especialmente de la energía de los riñones. Entonces, simplemente se trata de que por poca energía de la batería del cuerpo de los riñones, la mujer no pudo manejar de manera óptima este programa biológico y se desarrolló de manera intensa. Pero eso es todo. Eso es todo. Ahora, se habla de que el virus del papiloma humano es el causante, el posible causante del cáncer de cervix uterino. Sin embargo, en Nueva Medicina Germánica sabemos que los procesos virales no se tratan de ningún microorganismo que ataca al cuerpo, ¿no? Sino simplemente de una fase de reparación, de una fase de curación
que es una cicatrización, un relleno de tejido luego de una ulceración, luego de una necrosis. Entonces ya se va haciendo más comprensible esto. La mucosa del exocervix, que es manejada por el cerebro nuevo desde la corteza cerebral, en fase activa pierde tejido, ulcera internamente, pero luego tiene una cicatrización y claro, es con hinchazón, puede haber dolor, picazón, todo lo que vimos, o puede no molestar y simplemente ser descubierto en un Papá Nicolau. Y esto es lo que nosotros denominamos un proceso viral. No se fijen en todo lo que está aquí abajo por el momento porque no quiero confundirles en este momento con tanta información. Entonces, no es más que un proceso. Los virus, para Nueva Medicina, no son nada más que un proceso mediante el cual el tejido se restaura a sí mismo. ¿Cómo? Con enlaces proteicos diferentes alrededor de los ácidos nucleicos a través del ADN, ¿no? Que es en realidad la definición de virus de la medicina ortodoxa. Simplemente ácido nucleico con una envoltura proteica, ¿ya? ADN o ARN. Así que no es para nosotros el virus del papiloma humano el que causa el cáncer de cervix uterino, sino todo lo que vengo explicando en esta presentación. Y lo hemos podido comprobar, y yo les invito justamente a que no me crean, sino que lo vayan descubriendo por sí mismas. Y cabe también nombrar el asunto de las metástasis, ¿no? Para nosotros la metástasis es simplemente una interpretación errada de lo que está ocurriendo. Como hemos visto, cada tipo de síntoma o de cáncer de cada órgano está ligado a un conflicto psíquico específico. Entonces, cuando parece que el cáncer se regara, es porque son otros conflictos psíquicos conectados a otros órganos o tejidos, usualmente causados estos conflictos por el diagnóstico y pronóstico médicos. ¿Ya? Entonces, no es que el cáncer se riega y salta de un lado al otro. Es así como ocurre, al menos según Nueva Medicina Germánica y mi observación personal en mi práctica naturopática integral holística. ¿Ok? Asimismo, el contagio del virus del papiloma humano es una interpretación errada. Sé que es difícil interiorizar esto de que el contagio del virus del papiloma humano, incluso de cualquier virus, COVID incluido, VIH incluido, en realidad no hay tal cosa como el contagio. Es una interpretación errada, al menos según este enfoque científico. Es algo que la persona sufre intrínsecamente, totalmente de manera individual. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué parece que nos contagiáramos? Así como tenemos los conflictos psíquicos, emocionales, biológicos, mamíferos, no importa la palabra que usemos, en Nueva Medicina Germánica hay muchos que debatirán muchísimo sobre esos términos, pero para mí en realidad lo único importante es que ustedes como pacientes, como aprendices de esta ciencia, entiendan, lo pongan en práctica en su vida. Así como tenemos los conflictos individuales, también tenemos los conflictos grupales, colectivos. Por ejemplo,
se anuncia que en el departamento de ventas habrá un recorte de personal. Digamos que este departamento de ventas tiene 30 personas. Y 20 personas de estas empiezan a sufrirlo, ¿no? Tendrán sus conflictos psíquicos conectados a órganos específicos y tendrán cambios orgánicos. Pero de estos, de este grupo de 30, claro, no todos tendrán el temor. No todos tendrán ese conflicto porque algunos dirán, a mí no me preocupa porque tengo mi otra empresa, mi otro ingreso y no lo sufren. Otros, por más que lo sufren, estarán muy bien nutridos. Muy bien nutridos, hacen deporte, hacen ejercicio, duermen bien, canalizan bien sus emociones, etcétera, etcétera. La verdadera prevención. Pero ocurre que el rato que se da la noticia, muchachos, saben que no va a haber recorte. En realidad la empresa está bien y vamos a seguir adelante con todos. Ese momento entra una reparación colectiva. ¿Ya? Lo que ocurre es que aquellos que empezaron a mostrar, a manifestar síntomas primero, parecen contagiar al resto, a los siguientes en empezar a manifestar síntomas. Muy común los cuadros gripales en estos casos, ¿no? Y especialmente laringitis o bronquitis, que en un contexto de terror, como el COVID, se puede convertir en neumonía. Entonces, por eso parece que nos contagiamos. Yo recibo a mujeres aquí que me dicen, Iván, es que mi pareja me contagió el virus del papiloma humano, el VPH. Y además estoy con el cáncer de cervix o potencial cáncer de cervix. Entonces, juntos con la mujer, descubrimos, identificamos cuál fue su conflicto. Y es tan irónico porque a veces simplemente se trata de que tenían problemas íntimos o simplemente relacionales de pareja y los arreglan, llegan a acuerdos, salen adelante y luego en Papá Nicolau se encuentran con estos cambios celulares y luego en otros exámenes se encuentra que tienen el virus del papiloma humano, ¿no? Que simplemente es, como les dije, una fase de cicatrización del exocervix, de la mucosa del exocervix. Así que espero que esto les ayude especialmente a las mujeres, ¿no? También puede ayudar a hombres. Actualmente se diagnostica incluso a hombres de virus del papiloma humano. Personalmente no entiendo la razón porque tendríamos que tener útero para eso. Pero bueno, yo hablo desde mis conocimientos y mi experiencia, de la comprobación que he tenido en mi práctica. Espero que esto les sirva, lo puedan poner en práctica, lo empiecen a testear, a probar, a cuestionarse. Yo les invito a que lo cuestionen todo. Debemos cuestionar todo lo que se nos ha enseñado como inexorable desde muy chiquitos. Es nuestro derecho. Me parece muy sano. Algo que por último quiero mencionar acerca de la malignidad y benignidad. En realidad, es que tú me dirás, pero Iván, a mí me dijeron que es maligno, ¿no? Eso en realidad, ¿por qué se determina que es algo maligno o benigno? En realidad, personalmente para mí la palabra maligno es algo que no se debería seguir usando porque afecta tanto, golpea tanto al paciente, ¿no? En realidad es lo que más le destroza al paciente que recibe el diagnóstico de cáncer. Eso es simplemente en base a qué tan rápido crecen las células en este proceso de reparación
o en el tumor para la medicina ortodoxa convencional. ¿Y qué tan diferentes se ven estas células a las normales? Para nosotros, desde Nueva Medicina Germánica, es algo perfectamente natural, porque si se trata de una fase de reparación, de una curación, las células se van a ver muy diferentes. Es como cuando nos lastimamos y tenemos una costra. Asimismo, con una lesión psíquica, biológica, tendremos una costra y se verá diferente. Lamentablemente, se le llama maligno. Así que con eso me despido. Deseo que Dios les bendiga y me bendiga con mucha salud, luz, dicha y paz siempre. Hasta pronto.